ya en este segundo segmento de Cita con Doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, retomando el segmento sobre cáncer y la medicina tradicional china, la semana pasada abordamos el cáncer colorectal y los recursos de la medicina tradicional china para esos casos. ¿Cuál será el tema hoy? ¿De qué cáncer nos hablará hoy? ¿Qué te parece si abordamos el cáncer de pulmón? Me parece muy importante. ¿Hay tratamiento con medicina china para el cáncer de pulmón? Sí, sí hay, pero yo creo que primero que todo debemos entender que el cáncer de pulmón no es así tan simple de un solo tipo de cáncer de pulmón. Ah, Hay ah. dos tipos principales, que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ese es el más común, el que más frecuentemente se encuentra. El cáncer de pulmón de células no pequeñas se presenta en aproximadamente un 80, un 85% de los casos de cáncer de pulmón. Y eso inclusive se subdivide en adenocarcinoma, en carcinoma de células escamosas y en carcinoma de células grandes. Esa es la clasificación que se hace con medicina convencional, lo cual ayuda a identificar más específicamente, inclusive esos casos, que repito, son los casos de cáncer de células no pequeñas, que es lo más frecuente. La mayoría de los casos de cáncer de pulmón son este tipo de cáncer. Ahora, hay otros, como por ejemplo el cáncer de pulmón de células pequeñas, que es menos común, alrededor de un 10, un 15%, si recuerdo bien, de los casos, y es más agresivo. Ese cáncer es mucho más agresivo. No es que no tiene tratamiento, ambos tienen tratamiento, pero este otro, afortunadamente, no es tan frecuente como el de células no pequeñas, pero es más agresivo. Y lo otro es, hay otras formas de cáncer que afectan los pulmones, pero realmente no son cáncer de pulmón, como el mesotelioma. El mesotelioma es un cáncer que afecta, como en la membrana que recubre los pulmones. Y también se puede correr abajo la membrana que recubre el abdomen. Eh, es un cáncer menos común. Comúnmente ese tipo de cáncer pues está relacionado con la exposición al asbesto. Mm. Y lo otro es metástasis, que no son cáncer de pulmón, sino otro tipo de cáncer que también comúnmente pues hacen metástasis, eh, o sea, se le forman tumores en los pulmones, hacen metástasis pulmonar. Y uno de ellos es, por ejemplo, el cáncer de seno, el de colon también, el colorectal puede hacer metástasis a los pulmones, el cáncer renal, el cáncer de riñón cuando hace metástasis tiende a hacer metástasis a los pulmones. La próstata también, el cáncer de próstata puede metastizar a los pulmones. Y a ver si recuerdo, de testículos también. O sea que hay muchos otros tipos de cáncer que no son cáncer de pulmón, pero pueden afectar, pueden formar lesiones tumorales en los pulmones. Pero en sí el cáncer de pulmón, el más común es el de células no pequeñas y eh, tienen tratamiento con medicina tradicional china. Inclusive nosotros en nuestra clínica hemos tratado pacientes con cáncer de pulmón exitosamente. Son pacientes que hoy día están vivos, no son anécdotas ni leyendas, son testigos vivos de lo que es la medicina tradicional china. ¿El cigarrillo influye mucho? Sí, influye muchísimo. No solamente en cáncer de pulmón, en otros tipos de cáncer también influye el fumar, la nicotina, influye muchísimo, porque a veces las personas lo relacionan exclusivamente con cáncer de pulmón, pero no, afecta muchísimo eh, la incidencia en otros tipos de cánceres también. Usted nos decía que en Oriente es más frecuente que aquí, ¿no?
Sí, el cáncer de pulmón es más frecuente en Oriente que aquí. Particularmente en China, bueno, ahora está disminuyendo un poco con la educación. Las personas, los jóvenes fuman menos, pero realmente los hombres de edad promedio, de 40, 50, 60 años, realmente fuman mucho. Eso son vicios, ¿no? Adicciones que van mejorando, van reduciéndose, pero cuesta tiempo en, en lograr resultados. Y la verdad es que hay más casos de cáncer de pulmón en China que aquí. Y eso también varía de acuerdo a la región en China, porque hay lugares también donde la contaminación ambiental pues influye muchísimo Mm, mm. también, además del cáncer, ¿no? Ah, eso también es importante. Sí, sí, es importante. Hay lugares, no toda China, pero hay lugares, regiones en China. Sabes que es un país muy grande, es casi un continente, y Ujú. hay lugares en China donde hay mucha contaminación por la cantidad de fábricas eh, que existen. Y bueno, en esos lugares, pues por supuesto, se aumenta el número eh, de personas que sufren cáncer de pulmón. ¿Y hay tratamientos, por ejemplo, solo con medicina tradicional o se puede hacer con las dos medicinas? Hay ambas opciones. Hay tratamientos con medicina tradicional china que se pueden usar en conjunto con los tratamientos convencionales y también de manera independiente. Tratamientos que mejoran la calidad de vida y también el tiempo de supervivencia. Debo insistir en esto porque a veces las personas piensan que la medicina tradicional china solo mejora la calidad de vida. No, yo repito, como ya te mencioné, hemos tratado exitosamente pacientes con cáncer de pulmón que han hecho remisión completa y son testigos vivos, están vivos aquí mismo en Miami, no, no son leyendas ni escrituras, ni nada de eso. Son testigos vivos de, de la efectividad de la medicina tradicional china. Eh, o sea, pacientes que han hecho remisión completa de cáncer de pulmón. Son casos bien documentados y testigos vivos, repito, no leyendas. Así que es lamentable, siempre lo digo, que muchas personas, pacientes de cáncer, sufren la enfermedad, inclusive se van a la tumba sin haber tratado la medicina oriental, algunos por desconocimientos y Ujú. otros por ignorancia, porque lo escuchan y no le dan la debida importancia, ¿no? ¿Y hay algún síntoma como para estar atentos? Bueno, lo principal es la tos. Eso es importante porque a veces se descubre incidentalmente, o sea, la persona va, se queja de algún otro padecimiento y cuando se le hace un scan, ahí se encuentra el problema. Pero bueno, la historia también es importante. Si la persona fue eh, un fumador o si es todavía fumador, pues aumenta el riesgo, aunque también sabemos que hay casos, o sea, fumadores, los llamados fumadores pasivos, que Ujú. son víctimas de los fumadores, Sí. particularmente cuando el fumador está en un área encerrada, en un área, o sea, en un área cerrada, quiero decir, donde el que no fuma está expuesto al cigarrillo, al humo del cigarrillo del que fuma. Eso también, la persona debe estar consciente que no solamente cuando fuma pone en riesgo su vida, pero también la de las personas alrededor de ellos Ujú. o de ella. Eso es una realidad. Sí, es que no se toma en cuenta lo que pasa con el fumador pasivo. No, y algunos inclusive a veces he visto que algunas personas se molestan eh, cuando se les dice, bueno, no fume, no fume al lado mío o no fume al lado de otras personas. Inclusive he visto personas, padres y madres también, fumando al lado de sus hijos. Eso es Eso es terrible. terrible, es un abuso con, o sea, con consecuencias en grande, ¿no? Ujú. Doctor,
Hay otro tema importante, no exclusivo del sexo femenino, pero con más casos en las mujeres, que es el cáncer de mama. En varias ocasiones usted nos ha dicho que la medicina china tiene tratamientos que obtienen buenos resultados contra el cáncer de seno. También ha dicho que comer verduras verdes es efectivo contra el cáncer de mama, pero seguramente hay personas que no lo creen o sus médicos le dicen que eso es irrelevante. ¿Por qué las verduras nos protegen y qué tratamientos de medicina china combaten el cáncer de seno? Jenny, te voy a responder todo eso, pero primero que todo no voy a entrar en controversia con la opinión de algún médico en ese sentido, porque la propia opinión descalifica el argumento. Entonces, no es necesario que yo pierda mi tiempo en rebatir una opinión tan descabellada como esa. Pero solo basta con investigar, ¿no? Para conocer la verdad. Pero cuando digo las verduras verdes protegen contra el cáncer de seno, me refiero a las llamadas crucíferas. Es una familia de verduras que, que contienen alto contenido de indol o indole, no sé cómo se diría en español correctamente, que es una sustancia que cuando la comemos se convierte en sulforafano y eso protege contra el cáncer, varios tipos de cáncer. Y las verduras son, por ejemplo, la col, que en algunos lugares, repito, le llaman repollo, Ujú, la acelga, que también en Estados Unidos en algunos lugares la va a ver con el nombre de bok choy, porque bok choy es el nombre cantonés, el nombre chino, es una palabra china para decir acelga, pero es cantonesa, ni siquiera es el mandarín, la lengua oficial, sino en cantonés se dice bok choy. Y también otras verduras como el rapini, el brócoli, la berza, que ujú, en inglés se conoce con el nombre de collard green. Collard green es también muy, pero muy efectivo, no solamente en prevenir el desarrollo, o sea, el cáncer eh, de seno, pero también muchísimos otros cánceres, el cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, etcétera. Y esas verduras que son ricas en indol o indole, eh, bueno, pues esas son las verduras que hace falta que las personas aprendan a comer y son muy efectivas particularmente para prevenir el cáncer. No solamente prevenir, arresta el avance del cáncer de seno, el cáncer de mama. Y no solamente en la mujer, en el hombre también, porque es menos la incidencia, son menos los casos, pero también se encuentra el cáncer de seno el cáncer de mama, quiero decir, en ujú. los hombres. Y esas verduras pues son muy efectivas, no solamente para prevenir, sino también para las personas que ya han sido diagnosticadas, porque eso arresta el avance del cáncer. Pero muchas personas no lo saben o realmente escuchan la información, le entra por un oído y le sale por el otro. Sí, lamentablemente. ¿Y las Mira, verduras crudas o cocidas? crudas o cocidas, pero si son cocidas, pues ligeramente, no sancochadas, no sobrecocidas. Y lo otro es que es también importante, es un detalle importante para tener en cuenta en que esas verduras que se le llaman crucíferas, pues son media familia, tienen ese alto contenido de indol, pues reducen el exceso de estrógeno en el cuerpo ¿Mm? es que es también algo importante que ayuda contra el cáncer de seno. Es muy importante, claro. Doctor, algunas personas dicen que la cúrcuma combate el cáncer y muchas mujeres lo toman para el cáncer de seno. ¿Es cierto que la cúrcuma es efectiva contra el cáncer y que sirve para el cáncer de seno? Jenny, lo que se ha demostrado es que el extracto de curcuma longa, radix, o sea, de la raíz de la curcuma longa, lo que en medicina tradicional china conocemos como Qianhuang,
tiene acción antiinflamatoria, potente acción antiinflamatoria y antineoplásica, o sea, es efectiva contra el cáncer, pero en medicina tradicional china se utiliza para, entre otras cosas, el cáncer, combatir el cáncer en la vía digestiva. Cuando digo la vía digestiva es desde la boca hasta el recto. Ujú. Esa es la vía digestiva, porque a veces las personas creen que la vía digestiva es o comienza o es el estómago. No, es desde la boca hasta el recto. Ajá. Eh, le- si hay tumoración en cualquiera de esos segmentos de la vía digestiva, el extracto de curcuma longa, radix, y digo radix siempre porque curcuma longa puede ser el extracto de la hoja, no, tiene que ser de la raíz, pues es efectivo, es bueno para ese tipo de cáncer. No es así para el cáncer de seno. La prevención y el tratamiento del cáncer de seno o el cáncer de mama, eh, para eso es más importante inclusive que la curcuma, por ejemplo, tomar té verde o té negro, por eso lo hemos dicho, lo hemos abordado ya en muchísimos otros programas. La bebida que se obtiene de la hoja de la planta de té, como si es verde o si es negro, eso no importa, pero tiene que ser de la hoja de la planta de té. No puede tomar infusión de otra hierba o otra planta y llamarle té. Bueno, si quiere, le llama té. En muchos países le llaman té a las infusiones, Ujú. pero de eso no se trata. Se trata de tomar té de verdad. El té real es la planta de la hoja, la bebida que se obtiene de la hoja de la planta de té. Si es verde o negro, bueno, eso no importa porque eso es de la manera que se seca, se procesa la hoja. Pero si es la hoja de té, tiene el beneficio que reduce la incidencia del cáncer de mama y además aquellos pacientes que ya han sido diagnosticados y tienen cáncer o historia de cáncer de mama, pues arresta el avance de la enfermedad y reduce la recurrencia. Y es algo que en Occidente se obtiene fácilmente, no es medicina, no necesita una receta. Ujú. Lo que necesita es aprender y realmente tener la voluntad de utilizar el té para prevenir el cáncer y para también eh, mejorar la posibilidad de cura cuando ya existe un diagnóstico. Pero es que si usamos el té estando sanos, nos va a ayudar muchísimo a prevenir cualquier tipo de enfermedad. Así es. Y luego lo otro es que contra el cáncer de seno o el cáncer de mama, como también se le llama, son efectivas otras medicinas herbarias o de origen herbario, como por ejemplo las inyecciones de artemisinina, la inmunoterapia con inyecciones de astrágalos, el tricterillo en tabletas, y hay muchísimas otras opciones, pero ya estas son opciones a nivel profesional, que usted tiene que venir a la clínica para ponerle un régimen de Claro. tratamiento. Esto lo tenemos disponible en nuestra clínica, por ejemplo. Pero cuando le menciono el té es porque el té es algo tan simple que no tiene que venir a nuestra clínica para recibir esos tratamientos, ¿no? Y aparte lo consigue en cualquier supermercado. Por cierto. Y lo importante es eso, y no usarlo con azúcar. Ah, no, eso sí es importante. El azúcar, si tiene cáncer, y aunque no tenga cáncer tampoco, el azúcar no es saludable. El azúcar siempre y cuando uno pueda reducirla al mínimo es lo mejor. Y ya cuando hay cáncer, bueno, ya tiene que ser uno más estricto todavía y no basta con solamente reducirlo. Yo diría entonces tratar de evitar ingerir azúcar a todo. eh, no tampoco porque ingerir azúcar, el no ingerir azúcar va a curar el cáncer, no. Es simplemente que usted no quiere realmente alimentar o sobrealimentar el, el cáncer o las células que Claro. conforman los tumores. Ujú. Doctor, ¿cómo se trata el cáncer de útero con medicina tradicional china? Jenny, eso va en dependencia a muchos factores, como por ejemplo la etapa de la enfermedad, el estado general de la paciente en este caso y otros aspectos como tratamiento actual o que ha recibido también la persona.
o esté recibiendo. De acuerdo a todo eso se establece, se decide una estrategia de tratamiento y la medicina puede incluir medicina herbaria con acción antineoplásica, o sea, antitumoral contra el cáncer, y medicina herbaria con acción eh, inmunoterapéutica, o sea, con acción antitumoral, pero mediada por el sistema inmunológico. También hay tratamientos que se pueden incluir, terapias de apoyo, tratamientos para apoyar los procedimientos convencionales, o sea, para apoyar los tratamientos con quimioterapia o radioterapia. Hay muchas opciones eh, en cuanto a medicina tradicional china eh, para los pacientes oncológicos. La medicina tradicional china aporta muchísimo en cuanto a los tratamientos para los pacientes con cáncer. Doctor, ¿el ritmo de vida que llevamos ayuda a que la gente se enferme más de cáncer? El ritmo de vida, mira, nosotros los humanos estamos expuestos o hemos estado expuestos al estrés desde los primeros inicios de la humanidad. El, el asunto es cómo manejar el equilibrio. No es que no tengamos estrés, eso es casi imposible. El estrés inclusive es bueno, nos estimula cierto funcionamiento fisiológico necesario para protegernos, etcétera, pero y mantenernos alerta. El asunto está en el desequilibrio. Cuando hay un exceso de estrés y la persona no hace nada para mejorar eso, para disminuirlo o para contrarrestar eso, porque no hay un momento de meditación o de relajamiento durante el día después de un día eh, fuerte de trabajo con mucho estrés, pues uno tiene que buscar un equilibrio o reducir el nivel de estrés o buscar una alternativa, una contrapartida. Y lo que falta en el mundo es el sentido del equilibrio, el Ujú. sentido de yin y yang. Eso es lo que falta, porque el desequilibrio es la base de todas las enfermedades. Por lo menos ese es el concepto de la medicina tradicional china y en el cual yo creo. Bueno, da resultado. Entonces, si da resultado, buenísimo. Sí, solo tienes que observar la naturaleza para darte cuenta si da resultado o no. Es la realidad. Uno puede pensar, a veces yo he escuchado personas decir, yin y yang es el bien y el mal. Y yo digo, eso Bueno, es un ejemplo malísimo, es un ejemplo lejos de la realidad, porque nada tiene que ver con el bien y el mal. Yin y yang es simplemente dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno que se presentan a todos los niveles, desde el nivel inclusive atómico hasta el nivel orgánico. En todos los niveles de la naturaleza está presente la manifestación de yin y yang. Entonces, ¿por qué no utilizar ese conocimiento para, no solamente para mantener nuestra salud, pero también para recuperarla? El sentido de yin y yang es más, no solamente científico, sino también sentido común. Sentido común, cuando tenemos la tendencia al desequilibrio, vamos a promover las enfermedades. el teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam es 305-267-4560. 305-267-4560. Llamen después de mediodía y dejen su número de teléfono cuando dejen un mensaje. Doctor, se nos agotó el tiempo. Dios mediante, la próxima semana nos reunimos. Con mucho gusto, Jenny.